Radionovela, La Casa de los Ecos Perdidos. Soy Javier, y esta historia que les voy a contar cambió mi vida de una manera que jamás pude imaginar. Todo comenzó una tarde gris, en una ciudad en la que nunca suceden cosas extraordinarias. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en una pesadilla que todavía hoy me persigue. Todo empezó cuando me mudé a un vecindario aparentemente tranquilo. Un barrio de calles estrechas, casas antiguas y árboles que casi se tocan entre sí, cubriendo el cielo de una sombra perpetua. Era una zona olvidada por la mayoría de la gente, donde los ruidos de la ciudad apenas llegaban, y todo transcurría con una calma inquietante. Me mudé allí por razones que, ahora que lo pienso, son irrelevantes. El caso es que la casa en la que me instalé tenía algo extraño. Una especie de atmósfera pesada que no pude identificar al principio. Pensé que tal vez era el silencio, el aislamiento de la zona, o quizás la humedad que venía de las viejas paredes. Pero había algo más. Algo que no podía nombrar. La primera noche que pasé en la casa, todo parecía en calma. Sin embargo, alrededor de la medianoche, empecé a escuchar lo que creí que eran voces, murmullos provenientes de las paredes. Al principio pensé que era el sonido de los viejos tubos de la casa o del viento que se colaba por las grietas. Pero los murmullos continuaron noche tras noche, y se volvieron más claros, más definidos. Javier, narrando con voz vacilante. Escuchaba voces, murmullos que parecían hablar entre sí. Palabras que no entendía, pero que me hacían sentir incómodo, atrapado. Como si la casa misma estuviera susurrando secretos, pidiendo ser escuchada. Una noche, después de varias noches sin dormir, decidí investigar. Agarré una linterna y recorrí la casa, buscando la fuente de esos susurros. Caminé de habitación en habitación, y lo curioso era que los murmullos parecían cambiar de lugar. Un momento los escuchaba cerca de la cocina, otro cerca del pasillo principal. Incluso en el vestíbulo, justo frente a la puerta, como si algo estuviera moviéndose por las paredes. Finalmente, me detuve frente a una puerta que no había notado antes. Estaba al final de un pasillo oscuro, en la parte más remota de la casa. Era una puerta de madera vieja, muy gastada, como si no hubiera sido tocada en años. El aire alrededor de esa puerta estaba más frío, y los murmullos eran más claros, más urgentes, como si me estuvieran llamando. Algo dentro de mí, algo que no puedo explicar, me impulsó a abrirla. Javier, temblando. Lo que encontré, no tiene explicación. Detrás de la puerta había una pequeña habitación, completamente vacía, salvo por una sola silla en el centro, enfrentada hacia la pared. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y en el suelo había una especie de alfombra vieja, cubierta de polvo. Pero lo que me paralizó no fue el aspecto de la habitación, sino lo que estaba en el aire. Los murmullos que había estado escuchando toda la semana se intensificaron en ese momento, como si miles de voces susurraran al mismo tiempo, todo junto, en un solo grito sordo. Javier, en tono bajo, como si recordara con miedo. Eran voces, pero no eran humanas. No podía entenderlas, pero sabía que eran muchas, miles. Y algo en ellas me decía que no debía estar allí. En ese momento, la puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de mí. Me giré, y fue entonces cuando vi lo que nunca quise ver, las paredes de la habitación estaban llenas de reflejos distorsionados. No había espejos, pero vi figuras moverse dentro de ellos. Vi personas. Personas que no reconocía, pero que parecían estar atrapadas en esos reflejos. Sus rostros se retorcían en silencio, como si estuvieran pidiendo ayuda. Algunas de esas figuras me miraban fijamente, sus ojos vacíos y oscuros, mientras sus bocas se movían sin emitir sonido, como si estuvieran condenadas a permanecer atrapadas en ese lugar. Javier, desesperado, con miedo creciente. ¿Qué son? ¿Qué quieren de mí? Fue entonces cuando escuché una voz que se destacó entre todas las demás, clara, como si viniera de dentro de mi cabeza. Voz desconocida, ronca, profunda. Estás aquí porque lo elegiste. Esta casa, guarda los ecos de aquellos que nunca pudieron irse. Lo que escuchas no son murmullos, son las almas atrapadas. Y tú, Javier, eres el próximo.
Al principio no entendí lo que me decía. ¿El próximo qué? ¿Qué quería decir con el próximo? Pero antes de que pudiera reaccionar, un estrépito violento sacudió la habitación, y las figuras que veía en las paredes comenzaron a moverse con rapidez. Unas manos salieron de las grietas en las paredes, unas manos pálidas, huesudas, que intentaban alcanzar mi piel. Y en ese momento, comprendí lo peor, esas no eran personas atrapadas. Eran ecos. Ecos de seres que habían estado en esa casa antes que yo, almas que habían quedado atrapadas allí, condenadas a repetir su sufrimiento sin fin. Javier, con la respiración acelerada, sin poder moverse. No, no. No, tengo que salir de aquí. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, todo lo que vi fue oscuridad. No había pasillo, no había salida. Solo un vacío negro, como una boca enorme dispuesta a devorarme. Las voces aumentaron de volumen, y una fuerza invisible comenzó a empujarme hacia ese abismo. Sentí que las manos de los ecos me sujetaban, que me arrastraban hacia esa oscuridad interminable. Javier, gritando. Déjenme salir, no. Finalmente, logré zafarme, corrí por lo que sentía que era un túnel sin fin, un pasillo que no dejaba de alargarse. Al fin, llegué a la puerta principal de la casa, y al abrirla, la luz del día me golpeó con fuerza, como si me estuviera devolviendo a la realidad. La casa permaneció en silencio, como si todo lo ocurrido no hubiera sido más que una pesadilla. Javier, respirando aliviado, pero con miedo. Salí. Pero algo dentro de mí sabe que la casa no me ha dejado ir. La casa sigue allí, en la misma calle olvidada, pero yo nunca más he vuelto. Sin embargo, cada noche, cuando cierro los ojos, escucho esas voces. Los ecos de las almas atrapadas que aún susurran en las paredes de la casa de los ecos perdidos. Y sé que, tarde o temprano, volverán a llamarme. Fin.